¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengan ustedes buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está Brian? Hola, Cristian. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo está Dariel? Hola, Gabriela. ¿Qué tal, Grecia? ¿Cómo está Yasmín? Hola, Joel. ¿Qué tal, Jonathan? Hola, Justin. ¿Qué tal, Julio César? ¿Cómo está Junior? Hola, Kaori. ¿Qué tal, Leslie? Buenas tardes, Nancy. ¿Cómo está Nayeli? Hola, Robert. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo está Wilmer? Confirma, por favor, que se visualiza la PPT que estoy compartiendo. Ok, Dani, muy bien. Hoy día hay varias cositas por hacer. Así que comenzamos de frente la explicación, ¿ya? A ver. La revolución industrial es considerada como el hecho más importante de la historia de la humanidad desde la revolución neolítica, debido a los cambios económicos, sociales, que produjo. Ahora, seguramente usted habrá encontrado en los diferentes medios de información, llámese pues el libro, página de internet, videos, que se habla de hasta 3 o 4 revoluciones industriales. Sin embargo, para efectos de examen de admisión, solamente nos centramos en 2, ¿ya? En el prospecto no te pide hablar de una tercera, cuarta revolución industrial, no te pide hablar de la era, pues, de la informática, la era digital, la era atómica, ya eso no es parte del examen de admisión. Ya tú concentras solamente en tus 2 etapas de revolución industrial, ¿ya? La primera revolución industrial sabemos que se da aproximadamente entre 1780 y 1860. Ahora, esto de las fechas es flexible, ¿ya? En algunos textos podrás encontrar que arrastran unas cuantas décadas anteriores. Algunos hablan de 1760, otros incluso hasta en 1730. Lo que pasa es que la fuente de energía, que es el vapor, ¿ya? Fue estudiada antes de James Watt. James Watt desarrolla la máquina a vapor, que es el elemento símbolo de la industria, pero no fue el primero en diseñar una máquina a vapor. Antes, Thomas Newcomen había desarrollado la bomba a vapor. E incluso antes de Thomas Newcomen, Dennis Papin estaba investigando y estudiando las aplicaciones del vapor. Profe, entonces si Watt no fue el primero en hablar de vapor, entonces ¿por qué se considera su invento el símbolo de la industria? Porque su invento permitió la aplicación del vapor en diferentes sectores industriales, lo que implica pues una transformación radical de la modo de producción. Ahí se habla propiamente de una revolución como tal, pues. Ya entendí, profe. Bacán. Este proceso nace en Inglaterra, pero ¿por qué Inglaterra? Bueno, lo que pasa es que en Inglaterra confluyeron unas determinadas circunstancias. Por ejemplo, ¿cuáles, profe? Por ejemplo, el tema de los grandes yacimientos de recursos. La energía, hasta ese entonces, se producía por el carbón vegetal. ¿El carbón vegetal, profe? Claro. Usted sabe que el carbón se obtiene por la combustión de la madera y la madera se obtiene de los árboles. Ah, cierto, profe. Pero la multiplicación de su consumo amenazó con un proceso de deforestación. O sea, se puso en peligro el tema de los bosques. Es por eso que el carbón vegetal va a ser sustituido por el carbón mineral.
lo que se llama el coque. Ah, ya. Entonces Inglaterra tenía grandes yacimientos de carbón mineral. O sea, punto a favor para que la industria nazca en Inglaterra. A esto le sumas los inventos mecánicos. Gracias a la experiencia artesanal, los artesanos habían aportado soluciones prácticas para aumentar la producción y abaratar los costos. Entonces, sobre la base de esos conocimientos, se desarrolla pues la industria textil. Por ejemplo, eh, el tejido fue revolucionado por John Kay con su famosa lanzadera volante. El hilado fue progresando hasta que Samuel Crompton inventó la Mullen Jenny, una máquina que producía hilo fino y resistente, adecuado para el desarrollo de los telares. Y desde 1785 ya se les aplicaba el vapor. ¿Ya? En Inglaterra se van a desarrollar incluso otras revoluciones que anteceden, ¿qué tal, Tachi? ¿Cómo estás? Que anteceden al tema textil, como por ejemplo el desarrollo agrario. Se van a mejorar técnicas en el desarrollo de la agricultura, la famosa revolución agraria. Esa revolución agraria va de la mano con la revolución demográfica, es decir, el crecimiento poblacional. Esto gracias a la reducción de la tasa de mortalidad debido pues a los adelantos médicos. Le sumas la revolución de los transportes. Por ejemplo, primero el barco a vapor y luego el ferrocarril. Eso va a permitir llevar tus productos cada vez más lejos, lo que hablamos de ampliación de mercado, ¿no? Esto tiene que ver con la ampliación de mercado. Todas estas revoluciones se complementan entre sí. Y a eso le sumas un factor político, una poderosa burguesía. Desde finales del siglo XVII, esa burguesía ya supo aplicar sus inversiones a los ramos de la producción en masa. Esa burguesía participaba del poder gracias a la famosa Revolución Gloriosa del siglo XVII. ¿Ya? Entonces, esos son los factores que nos permiten comprender por qué Inglaterra fue cuna pues, de la industria. Ahora, datos elementales que usted conoce, ¿no? Ya sabe que el sistema de propulsión fue pues la caldera a vapor, sabe que la industria base fue la textil, a eso le sumas como complemento el tema pues de la metalúrgica y la siderúrgica. ¿Qué cosa es la industria siderúrgica? La que permite transformar el hierro en acero. Es por eso que San Marcos preguntó, materias primas de la primera revolución industrial, algodón y hierro. Porque el algodón permite reemplazar a la lana, ya que es más fácil de manipular porque se estira más. Y ahí viene la importancia, pues, los inventos de Kay, Crompton, Atwater, Cartwright, la lanzadera volante, la maquinaria, el pilar mecánico, la hilandera. Ya. Para aquella época, al menos al comienzo de la industria, no había pues movimiento obrero, no había sindicato, no había organizaciones laborales. Hubo reclamos de la clase obrera, sí, pero en forma aislada, esporádica. Uno de los movimientos más famosos fue el movimiento ludita, que luego pasaremos a detallar. Los sindicatos recién van a aparecer como consecuencia del desarrollo de las industrias, ¿no? Siglo posterior. La industria textil fue la pionera al no exigir excesivas inversiones y tener el tejido de algodón magníficas perspectivas de consumo entre la masa. Junto con los progresos mecánicos, permitió avances en los procesos del teñido y el estampado. La industria siderúrgica se vio favorecida por la riqueza carbonífera inglesa y por los continuos avances técnicos, el coque que te había mencionado. Las consecuencias fueron sorprendentes. La producción anual de tejidos de algodón se multiplicó a lo largo del siglo XIX. Y en 1860, Gran Bretaña ya producía anualmente la mitad del hierro en el mundo. Por eso
que Inglaterra se convierte pues en la principal potencia en aquella época gracias a su desarrollo industrial. ¿Ya? Entonces, muchachos, en ese pequeño espacio les he explicado lo más importante de la primera revolución industrial, pero queda claro que no todos manejamos pues el curso en la misma forma, intensidad, ¿no? Y es por eso que en las siguientes PPTs, lo que he explicado ahora, yo lo voy a ir mostrando, lo voy analizando, lo voy desglosando, y usted me va haciendo pues las consultas si fueran necesarias, o me va indicando que todo va quedando claro para poder seguir avanzando, ¿sí? Entonces, consulta, con respecto a esta PPT, solamente esta PPT, con el tema de las características generales de la primera revolución industrial. ¿Alguna duda o está todo claro? Recuerda que lo de rojo es porque fue de examen de admisión San Marcos. Todo claro. Gracias, Dani. Ok. Entonces, hace unos instantes te mencionaba nombres, te mencionaba inventos, y de repente usted estaba un poquito perdido con los términos. Bueno, no se preocupe. Aquí está la lista de los inventos más importantes de la primera revolución industrial, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la máquina hilar de Herbers, el telar mecánico de Cartwright, la máquina a vapor de Watts, el barco a vapor de Fulton y la locomotora de Stephenson. Ahora, si nos ponemos a pensar un poquito, las preguntas de examen de admisión nunca han sido referidas a invento inventor. Nunca han preguntado. Que podrían preguntarte, sí, te pueden poner relación a columna, invento, inventor, ¿no? Puede ser una pregunta, ¿no? Pero en todo caso, lo que nos importa a nosotros es la interpretación del dato. Es algo que siempre trato de remarcarte, ¿no? Entonces, la locomotora, por ejemplo, inventada por Stephenson, va a servir para el transporte de productos, pero también de mano de obra. Y eso va a ser el antecedente del futuro ferrocarril. Ahora, los ferrocarriles actúan sobre el accionar de un riel. El riel se hace sobre acero y el acero es la transformación de hierro más carbono. Ah, ahí está la importancia ya del hierro, la importancia de la industria siderúrgica. ¿Te das cuenta? Cómo se asocia a otras industrias, al tema de la revolución de los transportes. El fuselaje de los barcos va a ser de acero. ¿Te das cuenta? Ya. El barco a vapor de Fulton, ¿ya? Va a permitir el desarrollo de una marina mercante inglesa. Por ejemplo, usted se acordará pues que en el siglo XVI la carabela lo era todo, pues, ¿no? Los viajes de Colón, siglo XVI, ¿no? El accionar de la carabela por el accionar de los vientos, ¿no? Era lo moderno, ¿no? Pero ya para el siglo XVIII, el vapor permite, pues, que esos barcos tengan, pues, una accionar más duradero, más distante. Entonces eso implica que tu producto puede llegar más lejos en menos tiempo. Acá lo importante es el abaratamiento de los costos de producción para maximizar la ganancia. Esa es la importancia de la revolución tecnológica, ¿ya? Ahora, como antecedentes a todo este proceso, podemos mencionar dos puntos. La famosa Revolución Gloriosa y el cambio en el régimen de la propiedad territorial. ¿Qué cosa fue la Revolución Gloriosa? Vamos a ubicarnos primero. Inglaterra, en el siglo XVI, fue gobernada por la familia Tudor, ¿no? Los más representantes de esa familia fueron Enrique VIII, el creador de la Iglesia anglicana, ¿ya? El que hizo la famosa Reforma Protestante, y su hija Isabel I, ¿no? Lo has visto en literatura, la famosa era Isabelina, en su gobierno escribe por el famoso William Shakespeare, ¿ya? Ahora, cuando Isabel muere, no deja descendencia.
y eso origina un vacío político en Inglaterra que lo asumen los Estuardo. Los Estuardo gobiernan en el siglo XVII. Son Jacobo I, que lo explicamos en la clase de 13 colonias, porque las colonias migran de Inglaterra justamente por la persecución de Jacobo I. Luego viene Carlos I, al que se le hace la guerra civil de 1648. Luego viene Carlos II y finalmente Jacobo II. Es Jacobo II quien recibe el impacto de esta revolución gloriosa. Pero ¿qué tiene que ver esta revolución con el tema de la industria? Lo que ocurre es que San Marcos preguntó por la importancia de esa revolución. En esa revolución se establece la reafirmación de la monarquía constitucional. ¿Qué significa eso? La limitación del poder del rey. Acá se desarrolla la gran monarquía parlamentaria británica. El parlamento era el centro donde se elaboraban leyes. Eso lo hemos explicado en clase 13 de colonias. Entonces la burguesía ahora accede a esa entidad, a esa institución. Ya, profe, y usted sabe que la revolución industrial es un proceso que está dentro de las revoluciones burguesas. Usted sabe que esto está orientado al desarrollo del capitalismo. Por lo tanto, entonces, si la burguesía participa de un órgano de poder legislativo, ten por seguro que va a utilizar ese poder para liberar trabas al comercio y la industria y así impulsar su propio desarrollo económico, pues. Ah, ya entendí, profe. Listo. Ahora, esto de los open field y los enclosures, muchachos, vino en San Marcos y en su momento causó conmoción cerebral. Así es. Muchos problemas para el postulante porque esto no se suele enseñar. Sin embargo, este es bien facilito de entender. Mire, ve. ¿Qué cosa es open? Open es abierto. ¿Qué cosa es close? Close es cerrado. Se eliminan los campos abiertos y se establecen los campos cerrados. San Marcos preguntó, ¿un antecedente de la revolución industrial fue? Esa fue la respuesta. Pasar de los open field a los enclosures. Profe, yo sé inglés. Yo sé que open es abierto. Yo sé que close es cerrado. Pero esto, ¿cómo se liga a la industria? Ya me explicó cómo esa monarquía parlamentaria está ligada a la industria. Bacán. Ahora, yo quiero saber cómo ese cambio en el régimen de la propiedad de la tierra afecta a la industria. ¿Ya? No hay problema. Te explico. Lo que pasa es que cuando estaban los open fields, los campos abiertos, esas tierras eran de libre disposición. Y como eran de libre disposición, pues obviamente no había inversión en dichas tierras. Claro, ¿por qué vas a invertir en algo que no es tuyo? Pues eso implicaba que no haya tecnificación en esas tierras. Porque el objetivo de esas tierras era usarlas como medio de subsistencia. O sea, muchas personas usaban esas tierras para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Empieza a parcelar esas tierras. Le empieza a acercar esas tierras. Por eso campo cerrado, campo cercado, enclosures. Y empieza a entregar títulos de propiedad sobre esas tierras, ¿no? Cercadas. Entonces, ¿eso qué origina? Dos cosas. Por un lado, que tengas un montón de personas que ya no puede disponer del uso libre de la tierra, lo que genera un fuerte proceso migratorio hacia las ciudades, del campo a la ciudad, lo que va a traer como consecuencia el marcado urbanismo, que fue pregunta de examen de admisión. Muchas agentes desposeídas se va a convertir en mano de obra de las fábricas en las ciudades, originando lo que se llama el concepto de proletario, los obreros. Por otra parte, ahora que las tierras están cercadas y ahora que hay títulos de propiedad sobre esas tierras, sí se puede invertir y poner tecnificar dichas tierras. De esa manera, aquí tienes la razón, la causa de cómo se va gestando la futura revolución agraria. Y esa revolución agraria va de la manito con la revolución demográfica. Y esa revolución demográfica va de la manito con la revolución tecnológica. Y todas esas revoluciones que explican el desarrollo de la industria. ¿Estamos jóvenes? ¿Todo bien?
Ok, listo. Continuamos. Ahora, imaginemos que a pesar de que hemos explicado, a pesar que hemos colocado las PPTs, aún no te queda clara la información. Supongamos que historia no es tu fuerte, pues, ¿ya? Supongamos que tú eres más de matemáticas, eres más de ciencias, se te complica el tema de letras. No te preocupes. Aquí, en las siguientes diapos, vamos a profundizar articulando todo lo que hemos hecho, ¿ya? Lo voy avanzando, tú me vas diciendo si estás confirmado. A ver, para hacer una revolución se necesita capital. Entonces, Inglaterra va a pasar por un proceso llamado acumulación originaria de capitales. Y eso le va a permitir desarrollar su industria. Obviamente, este es un factor económico. Económico. ¿Cómo Inglaterra acumula capitales? Acá vamos a hacer uso de tu conocimiento de historia del Perú. ¿Historia del Perú, profe? Así es. ¿Por qué, profe? A ver, muchachos, ¿usted recuerda que los españoles en la época colonial se llevaban el oro y plata de América, pero que los ingleses paraban hostigando por su trayecto en el Atlántico? Y es por eso que España tuvo que establecer el sistema de convoyes para proteger sus mercancías de los ataques ingleses. ¿Eso te han explicado en HP o no, muchachos? El famoso sistema de flotas y galeones, la famosa navegación en conserva. Durante la época colonial existían los conceptos de piratas y corsarios. Los piratas eran personas que saqueaban los barcos españoles, pero para un beneficio propio. Los corsarios lo hacían en beneficio de la corona británica. Uno de esos corsarios más famosos fue el Francis Drake, que muchos lo conciben como pirata, pero bueno, es un corsario. A eso nos referimos con corsarismo. Tu profe HP te ha explicado que en la época colonial hay un marcado monopolio comercial. Y ese monopolio comercial va a originar un mercado negro, un contrabando. Los ingleses contrabandeaban con las mercancías españoles. Y a eso le sumas que Inglaterra tenía un fuerte negocio con el tráfico de esclavos. Recuerde que desde el punto de vista jurídico, los esclavos en la época no eran considerados humanos, sino productos, bienes, mercancías. Una paradoja, ¿no? Inglaterra, que es cuna de los derechos naturales, cuna del pensamiento de libertad individual, en aquella época traficaba con esclavos, ¿no? La hipotenusa. Otro factor económico, ya mencionado, es el tema de la revolución agraria, que hemos explicado con el paso de los open field a los enclosures. Te dije que ese cambio en el régimen de la propiedad de la tierra va a favorecer la monopolización de la tierra en particulares. Justamente por eso tu profe HP te ha explicado el tema de prosperidad falaz. Para esa revolución agraria se requerían abonos, fertilizantes, y el Perú fue bendecido con las famosas aves guaneras, que en las islas Lobo y Chincha desarrollaban un fertilizante muy potente de alta demanda en Europa. El Perú exportaba guano a Inglaterra y con los altos ingresos que el Perú tenía, desarrollaba su famoso boom guanero, la prosperidad falaz. Pero bueno, ya tu profe HP te ha explicado o te explicará que esa prosperidad
no sentó las bases de un desarrollo industrial. Se desaprovechó esa oportunidad y se malgastó los ingresos del guano en la burocracia de la época, tanto civil como militar, ¿no? Por eso falaz, fugaz, mentiroso. ¿Cómo se explica el crecimiento demográfico? Lo hemos mencionado, a partir de la migración. Muchos artesanos que no pudieron competir con las fábricas quiebran sus talleres y tienen que emigrar del campo a la ciudad, engrosando la fila de la clase obrera. Asimismo, te expliqué que la gente que usaba los campos abiertos, al ya no poder hacerlo, tendrán que emigrar en busca de alimentos. Y eso significa dos cosas. Número uno, mayor mano de obra para las fábricas, pero recuerda que el objetivo de la industria es vender un producto. Por lo tanto, se requiere un mercado interno. ¿Cómo se menciona en economía? Demanda. Más personas, más demanda. Profe, ¿qué tiene que ver acá la medicina? Mucho, porque gracias a los avances médicos se reduce la tasa de mortalidad, se aumenta la esperanza de vida y eso genera pues un crecimiento demográfico. Ya hemos explicado el tema político, cómo la burguesía participaba en el Parlamento a partir de la Revolución Gloriosa. Y acá hay una analogía muy importante. Recuerda que a nivel cronológico, la revolución industrial es anterior a la revolución francesa del 1789. Claro, porque la revolución industrial es 1781 y la francesa nace en 1789. Justamente, Francia veía cómo la burguesía británica participaba del poder gracias a la monarquía parlamentaria, cosa que no ocurría en Francia por la monarquía absoluta. Es por eso que los ilustrados, clase que ya hemos trabajado, van a bajarse al antiguo régimen, pues, con la Revolución Francesa. La burguesía aspiraba al control del Estado, ¿para qué? Para impulsar un desarrollo económico que le permite industrializar Francia y impulsar el capitalismo, razón por la cual los ingleses terminan apoyando las coaliciones, pues, para intentar frenar esa expansión capitalista francesa. Son temas que hemos trabajado en clases pasadas. Y bueno, en el plano cultural, gracias a la revolución tecnológica, se puede producir mayor cantidad, más rápido, ¿ya? Y con menor costo. El empresariado busca eso, abaratar los costes de producción. ¿Para qué? Para reducir, ¿ya? La inversión y así maximizar sus ganancias. Ojo, que lo que estamos hablando es del capitalismo y la industria en el siglo XVIII. Por favor, cuidado ahí, porque, porque la historia se analiza en un contexto histórico determinado. El empresariado en el siglo XXI, hoy, 300 años después, obviamente no es idéntico al de aquella época. Hoy se habla de otros conceptos como el valor agregado, responsabilidad social, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que el tema obrero. Las condiciones laborales en las que trabajaba el obrero del siglo XIX no son las condiciones con las que se trabaja en la actualidad. Entonces, eso tienes que tenerlo presente, bien en claro, porque si no, si nos dejamos llevar por los discursos de cómo funciona el sistema en la actualidad y estamos analizando cómo funcionaba en aquella época, podemos entrar en el sesgo en cuanto a la interpretación. ¿Estamos jóvenes? Entonces, te he explicado de tres formas la causa de la industria. Número uno, con la primera explicación sin PPT. Número dos, mostrando a grosso modo los títulos y subtítulos. Y ahora número tres, ya detallando cada una de las causas. Yo creo que está claro, ¿no? Pero en todo caso, igual lo pregunto, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Estamos todo claro con el tema de las causas de la industria? Para poder continuar. Bueno, ahora entonces
Como no hay ninguna consulta, nadie se manifiesta, asumo que está claro. Pasamos a las consecuencias de la revolución industrial. ¿Ya? Así es, Tadeus. En este nivel les he agregado algunos mapas conceptuales para las personas que de repente van a humanidades y le vienen pues más preguntas de historia, ¿no? Sabemos que a la ingeniería le vienen 3, a ciencias le viene 2 y a letras le viene 5. Entonces, de repente, personas que quieran profundizar el tema, ahí les he colocado un pequeño resumen de la clase. Ahora vamos con las consecuencias. A ver, aquí sí necesito que me apoyes porque esto es muy importante para el examen de admisión, ¿ya? A ver, yo te voy a dar una consecuencia y tú me vas a indicar si esa consecuencia es económica, si es cultural, si es social o si es política. ¿Listo? Ahí te va. Nacimiento del obrero. ¿Qué tipo de consecuencia sería el nacimiento del obrero? A ver, jóvenes, sería una consecuencia social. Correcto, Junior. Es más, esa consecuencia social fue pregunta de examen de admisión de San Marcos. Profe, ¿verdad que al obrero le llaman proletariado? Así es, y ahora explicaremos por qué el término proletariado. Listo. Siguiente. Evolución del capitalismo. ¿Qué tipo de consecuencia sería la evolución del capitalismo? El nacimiento del obrero social, bacán. Ahora, el desarrollo del capitalismo, ¿qué sería? ¿Qué aspecto? Sería aspecto económico. Gracias, Junior. Claro. Ahora explicaremos las fases del sistema capitalista. Nacimiento del socialismo. Nacimiento del socialismo. ¿En qué nivel estaría el socialismo? ¿Nadie? El socialismo es una ideología. Por lo tanto, si es una ideología, entonces ¿en qué plano estaría? ¿Político o cultural? Cultural, Junior. El socialismo estaría en el plano cultural porque es un pensamiento, es una ideología. Político estaría ligado al poder. Por lo tanto, la hegemonía británica, eso estaría en el campo político. ¿Me dejo entender, Junior? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, listo. Entonces ahora vamos a detallar cada una de esas consecuencias. Vamos a detallar. El capitalismo, usted sabe, presenta 3 etapas. El capitalismo mercantil, que se desarrolla entre el siglo XV, XVI, XVII. El capitalismo industrial, que se desarrolla en el siglo XVIII. Y el capitalismo financiero, que se desarrolla en el siglo XIX. Entonces, cuidado, porque muchos alumnos podrían pensar, ¿ya?, que después de la primera revolución industrial viene la primera fase del capitalismo, y no es así, porque el capitalismo ya estaba instalado, solamente que en su fase mercantil.
Por lo tanto, luego de la primera revolución industrial, nace la segunda etapa del capitalismo, que es el capitalismo, como su nombre indica, industrial. Eso quiere decir que la tercera fase del capitalismo es producto de la segunda revolución industrial, el capitalismo financiero monopólico, ¿ya? Observación ahí. Ahora, lógicamente, gracias a la industria hay una mayor urbanización. Las fábricas se instalan en las ciudades. Hay un mayor crecimiento de ellas. Urbanización. ¿De dónde surge el término proletariado? Bueno, es un concepto que Marx utiliza de Roma. ¿Roma, profe? ¿Qué tiene que ver acá Roma, profe? Te explico. Eh, durante la crisis agraria en Roma, muchos campesinos migraron del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. Y lo único que poseía era la fuerza laboral de su descendencia, o sea, la prole, o sea, sus hijos. Entonces, en este contexto, mucha gente migra del campo a la ciudad y lo único que poseen es su propia fuerza laboral, que van a venderla a cambio de un salario. Por eso a los obreros también se llama asalariados. Ah, ya, ya, ya. Solo disponen del valor de su fuerza laboral, nada más. De ahí el término proletari, ¿no? El proletariado, la clase obrera. En aquella época, el empresariado burgués capitalista lo que quería era pues maximizar sus ganancias. ¿Y eso cómo se consigue? Abaratando los costes de producción. ¿Y un coste de producción cuál sería? Pues el salario. Es por esa razón que en aquella época los obreros trabajaban largas jornadas laborales por un sueldo bastante mínimo. A eso se llama la cuestión social, o sea, la explotación laboral del burgués sobre el obrero. ¿Ya? En aquella época, las condiciones en las que trabajaba el obrero eran muy complejas y complicadas, muy penosas. Por ejemplo, el tema de las 8 horas de trabajo no existía para la época. Eso es posterior. Acá en el Perú recién se consigue en el siglo XX. Y eso lo has visto en tus clases de HP, Guillermo de Billinghurst, para los trabajadores del muelle de Arce en el Callao. Y lo consigue plenamente José Pardo Ibarrea en el segundo gobierno, ¿no? Finalizando la República Aristocrática. No existía salario dominical, no existía descanso dominical, no existía ley de accidentes de trabajo. Profe, ¿eso qué significa? Eso significa que si tú te lastimabas en el trabajo, la empresa no te lo reconocía. Es más, usted era despedido por accidentarse. ¿O qué? ¿Profe, está bromeando? No. Lo que sucede es que la idea es mantener viva la producción. Y si tú tienes un accidente que no te permite trabajar, vas a bajar el ritmo de la producción. Por eso tú eras despedido, pues. No había protección contra accidentes de trabajo. Era tu responsabilidad por haber operado mal la máquina, pues. Así es. Acá en el Perú, quien hace un proyecto en el siglo XX, tiempo después, es el famoso Matías Manzanilla, el proyecto Manzanilla de ley de accidentes de trabajo. Ni qué decir, pues, el tema infantil ni el tema de la mujer, pues, ¿no? Eran mucho más explotados, obviamente, ¿no? Así es. Entonces, esa es la cuestión social, esa es la explotación laboral. Si bien es cierto, en la actualidad la situación obrera ha cambiado, en el sentido que hoy pues hay una legislación que los protege, ¿no? El tiempo de horas extras, el salario mínimo, descanso dominical, seguro obrero, ley de trabajo, etcétera, 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 etcétera. Todavía se mantiene el concepto que explicaremos luego, ¿no? Que es el concepto de plusvalía, que es el concepto de no remuneración, ¿no? Al trabajador por las unidades producidas realizadas. Eso quiere decir que el empresario sigue ganando mucho más de lo que se percibe el obrero, que es la fuerza laboral en sí, que le produce. Y bueno, lógicamente, y esta es cuestión de perspectiva, ¿no? Si tú vas a criticar, pues, al sistema, vas a usar, pues, el pensamiento de los socialistas, Marx y Engels, para cuestionar el capitalismo y, por ende, pues, a la clase empresarial.
Si eres liberal y lógicamente defiendes a la clase empresarial, pues dirás que el empresario es un benefactor social, como muchos influencers y youtubers les gusta utilizar ese término, ¿no? Muy difundido ahora en América Latina por un influencer argentino que ahora ya consiguió lo que quiso, ¿no? Que es llegar al poder, ¿no? Ya es diputado y seguramente no parará hasta tener un cargo mayor, ¿no? Pero así es la gente inocente en América Latina, se dejan influenciar fácilmente, ¿no? Por ideologías de masa. Pero bueno, y lo mismo va a pasar en la universidad. Si usted tiene un profesor influenciado por tendencias socialistas, le va a explicar pues el tema bajo esa perspectiva. Y si es liberal, pues en defensa de la otra, obviamente, ¿no? Si a eso le sumas que el 91 cayó la URSS y con ello fracasó pues el más grande estado socialista de la historia, pues con mayor razón se entiende por qué muchas personas tratan en forma despectiva las ideas pues referidas al socialismo, ¿no? Que ya llegaremos a ese punto en diapos posteriores, ¿ya? Entonces, en el tema del siglo XIX, en el plano social, se da esa situación, ¿no? La explotación obrera, ¿no? Y justamente como las máquinas van a reemplazar a la clase obrera, se va a generar un movimiento de rechazo hacia las máquinas. Una máquina puede ser el trabajo de 10 personas. Una persona con toda su familia podía ocupar una hilandera, por ejemplo. Pero ahora que vienen las máquinas, ya no, solamente se requiere al jefe de familia. Los hijos ya no trabajan porque son reemplazados por la máquina. Entonces muchas personas empezaron a destruir las máquinas. Eso fue el famoso movimiento ludita. Hubo otro movimiento, no sé si ustedes lo habrán encontrado por ahí, en todo caso lo menciono igual, que es el movimiento cartista. Muchos obreros empezaron a enviar cartas al Parlamento británico pidiendo reivindicaciones laborales. Como los reclamos hacían a través de cartas en forma pacífica, de el nombre, ¿no? De movimiento cartista. Así es. En el plano político, te había mencionado el tema de Inglaterra como potencia. Ahora, Inglaterra va a ser potencia, pero recuerda que la revolución industrial tiene etapas. Cuando decimos que la primera se desarrolla en el siglo XVIII, no es estrictamente en todo el siglo XVIII. Recuerda que es finales del siglo XVIII hasta la tercera parte del siglo XIX. Es por esa razón que cuando el Perú se independiza en 1821, mitad del siglo XIX, hasta un poco antes todavía, en ese momento Inglaterra seguía siendo potencia. Y es por eso que don José de San Martín, influenciado por el pensamiento ilustrado inglés, con su monarquía constitucional, decide pues hacer los primeros préstamos de Inglaterra, los famosos empréstitos, que lo habrás visto en tu clase de HP. Entonces, eh, aquí en el Perú, quien hizo ese efectivo, ese préstamo, fue el primer presidente del Perú. Recuerda que San Martín no fue presidente, San Martín fue Lord Protector, protectorado, ¿no? Ese fue Ribagüero, primer presidente del Perú, hace efectivo ese préstamo, y así nació pues la famosa deuda externa, ¿no? A lo que Macera llamaba pues la dependencia económica. Para Macera somos independientes en el plano político, somos una república independiente, pero dependientes en el plano económico, sometidos al capital extranjero. Primero británico, y luego pues norteamericano en el siglo XX, ¿no? Sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el plano cultural nace el socialismo, pero ¿por qué utópico? ¿Quién le puso el término utópico? ¿En base a qué? Para eso hay que recordar la palabra utopía. Utopía significa pues algo idealista, algo irrealizable, algo muy complicado de conseguir, ¿no? Entonces, personajes como Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier, representantes del socialismo utópico, ¿ya? Eran burgueses moderados que proponían una mejora de la clase obrera, ¿no? En cuanto a salarios, a beneficios laborales, pero sin llegar a una acción violenta de la clase obrera para cambiar su situación de explotación. Entonces, Marx es quien les da el término utópicos a estos personajes, pero ¿por qué? Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo para que se entienda por qué el término utópico, ¿ya? Bastante sencillo y espero por favor su participación, que es muy importante. Imaginemos que usted es un empresario. Imaginemos que usted tiene una buena fortuna, pero esa fortuna
fue amasada a partir de la explotación laboral obrera. ¿Ya? Imaginemos esa situación. Y usted es consciente que mientras tu obrero trabaje más y gane menos, las ganancias son mayores para ti. Plusvalía, lo que Marx llama plusvalía. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos estarían dispuestos a ceder parte de su fortuna para mejorar las condiciones laborales del obrero, sabiendo tú que esa fortuna se origina a partir de explotación de esos mismos obreros? A ver, te leo, por favor. ¿Estarías de acuerdo? ¿No estarías de acuerdo? Ubícate en la época, claro está. A ver, ¿qué dices? ¿Te conviene o no te conviene? Hello. ¿Nadie desea intentar dar una respuesta? No me llega ni una sola intervención. Tu red Movistar está lenta. La pregunta es bien simple. ¿Quiénes estarían dispuestos a mejorar la condición laboral de los obreros, reduciendo su jornada laboral, aumentando su salario, pero sabiendo que tu fortuna se acumula a partir de su explotación? ¿Les convendría a los burgueses hacer eso o no les convendría, por lógica? Pues lógicamente no convendría. Lógicamente no convendría. Por eso Marx le llamó utópicos. Va a ser bien difícil que la clase burguesa quiera renunciar a su fortuna para mejorar el nivel de vida de la clase obrera. Por eso les llamó utópicos, por eso les llamó idealistas. Ahora, pero ahí tengo que hacerte yo una contraparte. Muchachos, ¿y existen ricos solidarios o no? Te pregunto, incluso en la actualidad, ¿existen personas que comparten su fortuna o no en obras de caridad? Sí existen. Ahora, queda claro que son pocos, ¿no? Eso sí, ¿no? Queda claro que son pocos. Entonces, por eso Marx justamente le decía utópicos, porque iban a depender de la voluntad de un individuo en cuanto a sus niveles morales de solidaridad, no una organización propiamente de la clase como tal. Iban a ser unos cuantos los que iban a hacer esos cambios, pero no la clase burguesa en sí. Muchachos, y hubo casos en que personas usaron su fortuna para mejorar el nivel de vida de la clase obrera. Te doy un caso puntual, Robert Owen, el padre de las cooperativas. Vamos a explicar Robert Owen, ¿ya? Para pasar luego a la segunda revolución industrial. Muchachos, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Imaginemos que tú trabajas 16 horas en una empresa X. Yo soy Robert Owen y en mi empresa te digo que vas a trabajar 12. Digamos que usted gana 50 centavos por hora. En mi empresa vas a ganar, digamos, 80 centavos por hora. Profe, no seas explotador, pues, ¿cómo que 80 centavos por hora? No seas abusivo, eso no alcanza para nada. Ya, pero escúchame, pues, yo sé que es poco, pero quiero que te ubiques en la época. Te estoy ofreciendo reducción de jornada laboral y aumento de salario. ¿Qué prefieres? ¿Trabajar 16 horas, 14 horas por 50 centavos o trabajar 10 por 80? ¿Qué prefieres? Trabajar 10 por 80, pues. En el contexto de la época, trabajar 10 por 80. Ahora, ¿qué cosa buscaba Robert Owen?
buscaba que el obrero se identifique con el empresario, que el obrero se sienta agradecido por los beneficios que le está dando el empresario. ¿Para qué? Para que se identifique con la empresa y así de esa manera pueda producir más. ¿Se entendió, muchachos, cómo funciona esto de Owen y las cooperativas? Incluso Robert Owen creó su empresa, la New Lanark en Inglaterra, y la replicó en Norteamérica, la New Harmony. Sin embargo, obviamente, la competencia no le convenía a estas innovaciones que hacía Robert Owen. Su empresa la declararon ilegal y bueno, lastimosamente Owen murió pobre, sin fortuna, lastimosamente. Por eso es que fracasó pues este pensamiento de socialismo utópico. Muchachos, voy a hacer una pequeña pausa y paréntesis antes de continuar para explicar dos puntos básicos de esto de la solidaridad en la clase, adinerada. Muchas personas, cuando manejan una ideología, tienen el problema del sesgo. Es decir, se encierran tanto en su postura, tanto liberales como socialistas, que no ven el panorama y para todos ellos es blanco y negro, no hay grises. Entonces se suele mucho usar la categoría totalitaria, ¿no? De todos. Todos los socialistas son parásitos, quieren depender del Estado, no quieren trabajar, no quieren mejorar, ¿no? La otra parte, ¿no? Todos los liberales son explotadores, viven de la explotación de la clase obrera, no piensan en el prójimo. Entonces, ese es un problema. Mira, yo te lo digo por experiencia propia, porque a mí no me lo han contado, yo lo he vivido. Eh, Mi viejita, mi mamá, lastimosamente pues no ha tenido estudios, no tuvo la oportunidad. Su familia tenía tradición minera, pero su papá murió cuando ella era una niña. Y mi abuela pues migró como muchos, ¿no? De la sierra a, hacia Lima por el tema pues de las guerrillas de los 50, los 60, buscando pues una mejor calidad de vida, ¿no? Y mi mamá tuvo pues que dedicarse al trabajo de servidumbre. Mi mamá fue sirvienta y trabajaba para gente pues pudiente, gente rica, de San Borja, La Molina, Miraflores y demás, ¿no? Cuando yo era niño, bueno, mi viejo me abandonó y mi mamá tuvo que ver por mí. Y mucho de lo que yo usaba para poder vestirme, por ejemplo, llámese pues zapato, llámese pantalón, llámese ropa, a mí no me lo compraban, porque mi mamá no tenía la oportunidad de hacerlo. Mucha de la ropa que yo usé fue usada por básicamente donación de sus patrones. Ellos sabían que mi mamá me tenía a mí, tenía a mis hermanos, sabía que no teníamos padre, y entonces siempre estaba al tanto, ¿no? Oye, esto de acá ya a mi hijo no le queda, mi hijo ya creció, ya hablé para tu hijo, ¿no? Y yo he crecido así, con ropa regalada por los patrones de mi mamá, ¿no? Sin ir muy lejos, esta semana acaba de campeonar Alianza Lima, por ejemplo, y el jugador que metió el gol en la primera final contra Cristal Barcos, ¿no? Salió en el periódico, no sé si lo has revisado, celebró el título haciendo una opción bastante loable, a pesar que no creo que gane mucho, pero le ha comprado un apartamento a su nana. Es cierto que hay muchas personas que consideran a la servidumbre como inferiores. Ahora en la legalidad se ha cambiado el término, ya no se le llama servidumbre, ya. Ahora se llama empleadas del hogar, empleadas domésticas, usen esos términos, ¿no? Ahora tienen ciertos derechos, tienen sueldo mínimo, antes no había eso. Antes a una empleada doméstica se le encerraba durante la semana en la casa de los patrones, no salía para nada y se le pagaba la mitad del sueldo mínimo. Antes era así, hoy día ha cambiado esa situación. Y yo recuerdo una vez en televisión, no sé si usted vio noticias, hace unos años salió un tema de discriminación en la piscina, en un club X, una nana vio como el bebito de 3 años se vio en la piscina y bueno, entró a la piscina para sacar al bebé y se hizo todo un show porque los dueños del club empezaron a botar a las personas de la piscina para descontaminar la piscina. Sí, fue un caso bastante sonado. Y recuerdo una periodista que hizo un análisis bastante interesante de esto y decía, ¿no? Que las personas que tienen nanas y que trabajan, esas nanas son su brazo derecho porque son los que ven por sus hijos mientras ellos trabajan.
y no pueden pues discriminarlo porque son parte importante de su vida. Bueno, y justamente Barcos, como te decía, no lo ve de esa manera y mira, ve, ganó un título, recibió un premio y lo primero que hizo, le compró un apartamento a su nana, ¿no? Entonces, con esto te demuestro de que si bien es cierto, hay ciertas características que priman en grupos socioeconómicos, no es una totalidad. Porque justamente esa es la esencia del ser humano, la diversidad. Porque si todos fuésemos iguales o pensamos igual de una manera determinada X, pues no habría esto de las relaciones personales, pues, ¿no? Entonces, es un problema de los sesgos en las ideologías, tanto de derecha como de izquierda, pues, ¿no? No tener, pues, una objetividad en cuanto a la interpretación de un hecho histórico. Bueno, muchachos, hasta ahí entonces, ¿todo claro con la primera revolución industrial? ¿Todo ok? Para continuar. Ok, listo. Ahora vamos a hablar de la segunda revolución industrial. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la segunda revolución industrial. ¿Qué cosa fue la segunda revolución industrial? Fue un proceso que se desarrolló aproximadamente entre 1860 y 1914. Recuerda que las flechas son flexibles de acuerdo a las interpretaciones de los investigadores. Esta segunda revolución industrial fue parte del proceso de la industrialización caracterizado por un marcado desarrollo científico y tecnológico, pero de nuevas potencias industriales, o sea, ya no exclusivamente en Inglaterra. Más bien estas potencias ahora van a competir con los ingleses por el control de mercados, lo que va a generar el famoso imperialismo, que va a ser causa de las guerras mundiales. Me sorprende que hayan fallado justamente en esa pregunta, porque esa pregunta ya se la había tomado en Primera Guerra Mundial, se le ha vuelto a tomar en Segunda Guerra Mundial, simplemente cambiado una palabra y hay muchos que han fallado. Pero bueno, vamos a corregir luego. ¿Cuáles son estos países industrializados? A mitad del siglo XIX, los franceses. Y eso lo sabemos por la clase de revoluciones liberales de la semana pasada. Después de la revolución de 1848, Napoleón III adjudica el control del Estado y nace el Segundo Imperio francés e inicia Francia su industrialización. Alemania, por el tema de la unificación alemana. Prusia, la burguesía prusiana, va a intentar formar un mercado nacional y va a unificar a Alemania y va a iniciar su proceso de industrialización. Justamente esa industrialización alemana fue la que desplazó al mercado inglés, que obligó a Inglaterra a firmar un pacto con los franceses, la Entente Cordiale, que luego se le va a sumar los rusos y nacerá pues la Triple Entente, que se enfrentará a la Triple Alianza en la Primera Guerra Mundial. Para finales del siglo XIX, los japoneses entran al proceso gracias al desarrollo de la famosa era Meiji, la época de la industrialización japonesa, que desplazó a la era Tokugawa, que era el Japón feudal. Para inicio del siglo XX, los rusos van a iniciar un proceso de industrialización, sobre todo después de la revolución bolchevique, sobre todo cuando Stalin llega al poder. ¿Cuáles son las principales industrias que se van a gestar en este proceso? La química. Todo el mundo sabe que la química se desarrolla en la segunda revolución industrial, pero ¿cuál es su aplicación? En los fertilizantes. Y eso va a ser, nos va a permitir explicar por qué la demanda del guano bajó. Tu profe Chepe te ha explicado que el famoso contrato Dreyfus, ¿no? Que monopolizaba el Estado la venta del guano, que puso fin a las consignaciones, se malgastó la plata de Dreyfus. Y la gente pensaba que el guano iba a venderse por siempre. Pero cuando aparecieron los fertilizantes químicos como reemplazo, la demanda de guano bajó y el Perú entró en crisis, pues. Por eso luego apareció el salitre. Y justamente Manuel Pardo y Lavalle estatizó pues el salitre para evitar que se cometa el error del guano, ¿no? Y bueno, ya tú sabes que eso afectó a las empresas inglesas que financió a Chile la guerra del Pacífico, pues, ¿no? ¿Dónde más encontramos el desarrollo de la industria química? En la dinamita.
Ahí está el invento, pues, del famoso Alfred Nobel. El TNT. Profe, ¿qué es eso? El trinitotolueno. ¿Y eso para qué sirve, profe? Para el desarrollo de la industria minera, para el desarrollo de construcción de carreteras, pues. Por ejemplo, en las partes bajas de las cordilleras, los famosos pasos o abras que comunican regiones, si encontramos un elemento que no permita construir carretera, no va a estar pues meterle pico, ¿no? Le metes dinamita, pues, para aplanar el campo, pues. Se va a desarrollar la industria eléctrica gracias a los inventos de Thomas Alva Edison, el famoso bombillo eléctrico, lámpara incandescente o foco, como quieras llamarlo. Eso va a permitir generar iluminación. ¿Y la iluminación para qué sirve? Para que puedas trabajar de noche, pues. Incrementa la explotación, pues. La industria metalúrgica continúa el desarrollo de la siderurgia, o sea, la producción de acero. Hay un horno que se llama el horno Bessemer. Esa permite reducir los costos y tiempos de producción. Y así se incrementa las redes ferroviarias. Y también se aplica en la industria bélico-militar, o sea, en las armas. Los fuselajes de avión usaban acero. Los barcos usaban acero. Los tanques, la famosa caballería motorizada usaba acero, lo que va a explicar pues el incremento de la tasa de mortalidad en las guerras mundiales. La industria médica, la famosa empresa Bayer. No sé si usted alguna vez tomó una aspirina, la famosa aspirina Bayer, la famosa eslogan, si es Bayer es bueno, que en alemán está expresado en un club, no es el Bayern Múnich, es el Bayer Leverkusen, ¿no? Los que le gusta ver fútbol alemán, la Bundesliga. Pero la industria que dio pues más peso, más fuerza, fue la industria petroquímica. El petróleo fue derivado en combustible, o sea, la gasolina. Y así se desarrolló la famosa Standard of New Jersey. En tu clase HP te han explicado que luego una sucursal, ¿no? La famosa IPC va a llegar al Perú, la International Petroleum Company, que se le va a encargar, pues, ¿no? El tema de la brea y Pariñas. Y no van a pagar sus impuestos correspondientes hasta que fueron expulsados por Velasco Alvarado, ¿no? Ojo, Velasco Alvarado ha sido preguntado tanto la semana pasada como este año, el tema de la reforma agraria de Velasco, ¿no? Pregúntese en San Marcos en HP, ¿ya? ¿Qué tal, muchachos? La introducción a segunda revolución industrial. ¿Todo bien hasta ahí? He tratado de justificarte cada término, ¿no? O sea, por ejemplo, acá dice países que pasan por la segunda revolución industrial. Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Japón. Ya, yo te he explicado qué ha pasado en cada uno de esos lugares, ¿no? Fuente de energía, petróleo y electricidad, te he explicado la importancia de cada uno de ellos y dónde se aplicaba a cada sector industrial. Lo único que todavía no he explicado es el tema del taylorismo y el tema de la concentración empresarial. Son los dos únicos puntos que no he tratado todavía porque lo voy a trabajar en consecuencias. ¿Ya? Por ahora vamos a continuar. Vamos a continuar. Quedan pendientes dos puntos, la concentración empresarial y el taylorismo, ¿ya? Quedan esos dos puntos. Entonces, ¿qué sabemos? Otra vez, ¿no? Para aquellos alumnos que de repente no han captado todo lo que hemos analizado, vamos a mostrar nuestra respectiva PPT. ¿De cuándo a cuándo va la segunda revolución industrial? De 1860 a 1914. ¿Por qué está resaltado 1860? Pregunta examen de admisión. Pero no vino en la uni, no vino en San Marcos, vino en la uni, ¿eh? Por si acaso, vino en la uni. ¿Qué pasó en 1860? Se estaba desarrollando la Guerra Civil de Estados Unidos, también conocida como la Guerra de Secesión Norteamericana. Muchachos, esto ya lo hemos explicado en clase 13 colonias. A ver, te hago recordar. San Marcos solamente lo preguntó dos veces. ¿Quiénes se enfrentan en dicha Guerra de Secesión? A ver, hazme recordar. ¿Quiénes se enfrentan en la Guerra de Secesión Norteamericana? ¿Quiénes se enfrentan en esa guerra civil? Gracias, jóvenes.
Te expliqué que se enfrentan las colonias del norte versus las colonias del sur. Pregunta de examen de admisión, ¿ya? ¿Quiénes representaban al comercio y la industria? ¿Quiénes representaban los rezagos del esclavismo y del feudalismo? Gracias. Las colonias del norte tenían una economía asociada al comercio y la industria, mientras que las del sur tenían un comercio asociado a el esclavismo y a los rezagos feudales. Entonces, lógicamente, para que se impulse el capitalismo, hay que desplazar los rezagos feudales y esclavistas. Por eso que el norte plantea la abolición del esclavismo. Los del norte son abolicionistas. Lógicamente, ellos quieren que se libere la mano de obra esclava para tener mano de obra disponible para las fábricas, pues. El norte le gana al sur y así se impone el capitalismo en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Qué pasó en 1914? Estalla la Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania invade Bélgica. ¿Dónde nace esto? Lógicamente en Estados Unidos. Hacia donde se expande Alemania, Francia y Japón. Y ya te expliqué qué pasó en Alemania, unificación de Prusia, en Francia, segundo imperio francés con Napoleón III, y en Japón la era Meiji, la era de la industrialización japonesa, con rojo porque fue examen en San Marcos. La nueva fuente de energía, ya sabemos, electricidad, petróleo, su principal industria, explicamos por qué, derivado del petróleo, la gasolina, la petroquímica. Si bien es cierto en la actualidad hay energía alternativa como el gas, como la energía eólica, como la energía solar, lo fundamental sigue siendo el oro negro, o sea, el petróleo. De ahí el interés de Estados Unidos por su presencia en Medio Oriente, pues. Los mayores países productores de petróleo están en Medio Oriente, pues. ¿Ya? En geografía te enseñan acuerdos para el cuidado de la contaminación ambiental, ¿no? Ahí vas a ver los protocolos de Kioto, los acuerdos de Montreal, que curiosamente los propios países que generan más desechos tóxicos no quieren aceptar todos los postulados de los acuerdos, ¿no? Eso lo ves en geografía. Aparecen los sindicatos, gracias a las ideas marxistas, aparece el movimiento obrero y su lucha social es la que determina, ¿no?, la reducción de la jornada laboral y los derechos laborales, ¿no? Eso no se consiguió por obra y gracia del empresariado, ¿no?, sino producto de la presión social. Diesel inventa el motor a explosión, también conocido como motor a combustión interna. Thomas Alva Edison inventa el bombillo eléctrico. Benz diseña el automóvil, pero Ford lo produce en forma masificada, lo que se llama Fordismo. Justamente faltaba explicar el tema del Taylorismo. El Taylorismo es la organización científica del trabajo. El Taylorismo está asociado a la especialización laboral. Cada trabajador debe hacer una actividad específica y repetirla en forma constante, lo que determina la mecanización del trabajo, para evitar tiempos muertos y así incrementar la producción. Es el Taylorismo. Ford aplica eso a la producción de automóviles. A eso se le llama Fordismo. Bell, inventor del teléfono. Los hermanos Wright, inventores del aeroplano. Marconi, inventor de la telegrafía sin hilos, la radio, que no hay que confundirlo con el elemento químico descubierto por Madame Curie, el radio. Nobel, la dinamita, y explicamos su utilidad. Y Fleming, la penicilina, los avances médicos, ¿no? La radio va a ser fundamental en la Primera Guerra Mundial, la comunicación a larga distancia, ¿no? Muy importante el tema de la radio en la Guerra Mundial. Los hermanos Lumière, que inventan el cinematógrafo, porque se desarrollan también pues eventos de ocio, ¿no? El cine, los deportes masivos, aunque eso con fuerza se va a dar todavía en el siglo XX. A ver, yo te voy a mencionar una consecuencia de la revolución industrial segunda fase y tú me indicas qué tipo de consecuencia es, ¿ya? Ahí te va.
El imperialismo. ¿Qué tipo de consecuencia sería el imperialismo? Una consecuencia política. Gracias, Wilmer. ¿Por qué? Porque el imperialismo es la expansión territorial de los estados por el control de áreas de influencia. Correcto. Política. Siguiente. El marxismo. El marxismo estaría en el plano ideológico, por lo tanto en el plano cultural, claro, el llamado socialismo científico. Así es. En el plano económico, el capitalismo evoluciona a una nueva fase, la tercera fase llamada capitalismo financiero. Y en el plano social se agudiza el tema pues, de la explotación obrera, lo que origina la aparición del movimiento obrero. Entonces, esa información vamos a detallarla acá. Ahí está. Pero, ¿qué cosa es el capitalismo financiero? La fusión de capital industrial y el capital bancario. Lo que va a originar el capitalismo monopólico. Entonces, ahí entra lo que te decía de la concentración empresarial, holding, el trust, el dumping, ¿ya? Aparecen las grandes ciudades, las megalópolis. Las ciudades cada vez se van desarrollando más. Una revolución demográfica. Hay una mayor explotación de la clase obrera. Marx proponía que todos los obreros del mundo se unan en un solo frente. A eso se le llamó la AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores. Se llegó a dar, pero no tuvo los resultados esperados. No fueron muchas personas. Es más, ahí se rompió el pensamiento de Bakunin con Marx, naciendo una nueva ideología llamada el anarquismo, que fue pregunta examen a Misión San Marcos. Ahora le explicaré un poquito qué es el anarquismo. Surge el movimiento obrero, no surgen los sindicatos. El tema del imperialismo es un tema muy importante y como te decía, ya hablé con tu operador. Muchachos, saben que Navidad cae sábado, ¿verdad? Hello. Gentita, saben que Navidad cae sábado, ¿no? O viernes pasado, me parece. Sí, es por eso que ya con el operador hemos reestructurado el tema del horario, así que vamos a tener una clase extra para poder recuperar esa clase. Yo lo tengo acá apuntado, el horario igual te lo va a dar el operador, ¿ya? Igual te lo voy dando si quieres el alcance. Déjame buscarlo acá. A ver, ya. Nosotros tendremos clase, muchachos, el lunes 13 de 12 a 1:30. Ese va a ser nuestro horario adicional por la clase del 25 de diciembre. ¿Ya? Les voy avisando ya con semana de anticipación. Aparte, es el tema del seminario que he solicitado para explicarte, como te decía, a fondo el tema de imperialismo, para conectar con siglo XX, con nacionalismo que ha sido tomado pues en el examen San Marcos de este año. ¿Ya? Entonces tendremos dos clases, una el seminario y otra la recuperación de clase del 25. ¿Está claro, muchachos? Ok, listo. Ahora, ¿qué cosa es el imperialismo? Es la fase superior y final del capitalismo.
Es un periodo en el cual las potencias capitalistas se disputan la ampliación de sus imperios coloniales en diferentes continentes, en África, en Asia, en Oceanía, incluso América. Eso corresponde a la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Los grandes capitales, es decir, el capital financiero, que es el resultado de la fusión del capital industrial con el capital bancario, desarrollan las empresas transnacionales. ¿Cuál es la causa de este imperialismo? El afán de las grandes potencias por controlar abundantes materias primas, fuentes de energía, mercados, como consecuencia de su industrialización. ¿Cuál fue la justificación de este imperialismo? El afán civilizador. La supuesta idea de la superioridad de los blancos sobre otros colores de piel. Llámese negro en el caso de África, llámese cobrizo en el caso de América, llámese amarillo en el caso asiático. ¿Cuál fue el mayor imperio colonial? El inglés, la era victoriana, durante el reinado de Victoria Pinero Hanova. ¿Quiénes fueron sus principales ministros? Palmerston, que era liberal, Gladstone, que era liberal, y Disraeli, que era conservador. ¿Cuál fue la principal colonia de Inglaterra? La India, su principal centro de productor algodonero. Muchachos, justamente te mandé a estudiar Guerra Fría década 40. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda debilitada y empieza un fenómeno inverso al que se está dando en el siglo XIX. En el siglo XIX se da el colonialismo. Las potencias van y someten a otros países menos desarrollados a través del colonialismo. En el siglo XX, después de las guerras mundiales, nace el proceso inverso, la descolonización. La India, que era la principal colonia británica, ahora se independiza. ¿Cómo se llamó su líder? Tienes que haber encontrado, si has hecho resumen, como te lo pedí, Guerra Fría 40, tienes que haber encontrado. ¿Cómo se llamó el líder de la independencia de la India en el proceso de la descolonización? Muchachos, el líder de la independencia de la India. Pregunta examen de admisión de la UNI. Gracias, Luis. Mahatma Gandhi. Una pregunta bastante sencilla. ¿Y cómo se llamó la estrategia de Gandhi? ¿Cómo se llamó la estrategia de Mahatma Gandhi? Muchachos, Gandhi lideró un movimiento pacifista de descolonización. ¿Cómo se llamó su estrategia de lucha? La no violencia, jóvenes. La desobediencia civil. Gandhi proponía unir a los musulmanes de la India con los hinduistas. Fue acusado de traidor por un fanático hinduista que lo termina matando. Por eso en las asambleas, como la conferencia de Bandung, no va Gandhi porque está muerto y va su reemplazo, que es Nehru, ministro de la India. En la conferencia de Bandung se condena justamente el colonialismo y el racismo. Pues. Te mandé a estudiar la Revolución China. ¿Quién fue el máximo líder de la fase comunista china? Porque hay otra fase, que es la Revolución Nacionalista, que le inició Sun Yat-sen en contra de Puyi, último rey manchú de la familia Qing, fundador del KMT, del Kuomintang. Luego lo reemplaza Chiang Kai-shek y él se enfrenta al líder del Partido Comunista. ¿Quién es ese líder? Gracias, jóvenes. Mao Zedong, que aplica las ideas de Marx al darle a China el famoso maoísmo. Así es, Jonathan.
que aplicó los planes quinquenales porque estaba influenciado por el pensamiento soviético. Conceptos que debes recordar: la revolución cultural y el gran salto hacia adelante. Son conceptos que debes manejar de la revolución china. Bueno, el segundo imperio importante fue el imperio francés. Fue el segundo mayor imperio colonial. El segundo imperio francés va a durar hasta 1870, hasta que Prusia vence a Francia en la batalla de Sedan. Nazca Alemania y se inicia la paz armada antecedente de la Primera Guerra Mundial. Su principal colonia fue Argelia, en África, y en Asia, Indochina. En el siglo XX, cuando se inicia la descolonización, Indochina se va a dividir en Laos, Camboya y Vietnam, antecedente de la futura guerra de Vietnam. ¿Ya? Listo. ¿Qué cosa es el socialismo científico? El socialismo científico es una ideología fundada por Marx, cuya máxima obra fue El Capital, autor del Manifiesto Comunista en 1848, autor de la ideología alemana. Quien colaboró con Marx fue Federico Engels, autor del libro El origen de la propiedad de la familia y el Estado. San Marcos preguntó por un folleto suyo, Situación de la clase obrera inglesa de 1856. ¿Qué propone a grosso modo el socialismo científico? Que la historia es una constante lucha de clases, lo que se llama dialéctica. Defiende la necesidad de un frente internacional de trabajadores, que te lo he explicado líneas arriba, la internacional. ¿Para qué? Para una revolución proletaria. ¿Para qué? Para que elimine el capitalismo. ¿Para qué? Para que se acabe la explotación obrera. Es lo que propone Marx, es lo que él plantea. Por lo tanto, para ellos es importante una dictadura del proletariado, que ellos llaman la fase socialista, donde se va a eliminar la propiedad privada para eliminar la diferencia de clases. Y así esa será la fase comunista, fase a la que en ningún lugar del mundo ha llegado. No ha habido ninguna experiencia comunista en el mundo. A lo más que se ha llegado es a la fase socialista, y eso en la URSS, cuyo proyecto fracasó en el 91. En ningún lugar del mundo se ha eliminado la propiedad privada y la diferencia de clases, como lo planteaba Marx, lo que implica que ninguno ha llegado a la fase comunista. Pero, profesor, en televisión me dicen que Cuba es comunista, que Venezuela es comunista, que Corea es comunista. El término comunista lo usan en el sentido del partido. El partido que gobierna es el Partido Comunista. Pero no han llegado, como te repito, a lo que proponía Marx como desarrollo social. Y el caso de China es un caso curioso, porque el partido que gobierna es el comunista, pero su economía es de libre mercado. Eso fue por la muerte de Mao Zedong y las reformas que hace Deng Xiaoping, que permite introducir la economía de mercado. Los rusos, la Federación Rusa con la reforma Gorbachev introduce la economía de libre mercado con la famosa Glasnost. Eso lo veremos en la última clase más adelante. ¿Ya? ¿Y el anarquismo? El anarquismo, fundado por Mikhail Bakunin, propone la supresión del Estado y de cualquier tipo de forma de gobierno o autoridad para alcanzar la libertad plena del individuo. Por lo tanto, plantea eliminar también las Fuerzas Armadas y conceptos como el de religión, el de familia, cualquier cosa que aparezca autoridad que coaccione la libertad del individuo. Y obviamente tampoco se ha plasmado como tal en el mundo. Ya esas son las principales ideologías producto del desarrollo de la revolución industrial. Ahora, muchachos, un segundito. Déjame revisar algo contigo muy importante. A ver, mire, ve. Concéntrese por favor en lo que voy a hacer porque he visto que hay 4 o 5 compañeros que han cometido algunos errores que hay que corregir. Préstame bastante atención. Mire, ve. Resolución del examen anterior. En 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial. Previamente se firma el tratado Ribbentrop-Molotov. ¿Entre quiénes? Esta pregunta tiene un 75% de eficiencia. De los 20 que han mandado la prueba, solo 15 han marcado bien, han fallado 5.
De los 5, 2 han marcado la A, Italia y Alemania. Es cierto, Italia y Alemania forman un pacto, que es el pacto de acero. En Italia está Mussolini, en Alemania Hitler. Y acá te piden pacto Ribbentrop-Molotov. O sea, no puede ser Italia-Alemania. Ribbentrop es alemán, pero Molotov no es italiano, pues. 2 han marcado Japón-Alemania. Es cierto, hay un pacto entre Japón y Alemania. Se llama el pacto anticomintern, el pacto anticomunista. Molotov no suena a japonés, no es correcto. Y bueno, un compañero ha marcado Estados Unidos-Inglaterra. Recuerda que Estados Unidos no participa en la Segunda Guerra Mundial hasta que atacan Pearl Harbor. Japón ataca Pearl Harbor en el 42. La pregunta te dice previa al 39. Estados Unidos nada tiene que ver ahí porque está ocupado con los efectos del crack de 29. La respuesta es Alemania-URSS, el pacto de no agresión, el pacto germano-soviético. Pregunta número 2. Esta pregunta 2 ha originado solamente un 35% de eficiencia. Solamente ha marcado 7 bien de 20. Dice, causa principal de la Segunda Guerra Mundial. Muchachos, esto te lo pregunté en Primera Guerra Mundial y te dije, la Primera Guerra Mundial se origina por la lucha entre materias primas, mercados y colonias. ¿Cómo se llama eso? Imperialismo. Solamente 7 han respondido en forma correcta. Se supone que cuando yo analizo las respuestas, usted está prestando atención, corrigiendo, anotando las cosas que ha fallado, para que no vuelva a cometer el error en caso vengan preguntas similares. Sin embargo, volvió a cometer el error. Veamos los distractores. 7 han marcado dedo, expansión europea. Muchachos, en la Segunda Guerra Mundial no solamente hay intereses europeos. Recuerda que Japón participa en la Segunda Guerra Mundial, así que es un distractor. En la clave D cayeron 7. 3 han marcado la C, carrera armamentista. Claro, pero la pregunta pide causa principal. Esa carrera armamentista, ¿cómo se explica? Por la lucha de mercados y materias primas y colonias. Igual que la 3, que la A, dice exaltación nacionalista. Claro, una de las causas es el fascismo, que es ultranacionalista. Pero ¿por qué enfrentan nacionalistas, capitalistas? ¿Por qué se enfrentan? Por áreas de influencia, por recursos, por materia prima. La pregunta pide causa principal. Y cuando te pide principal hay que jerarquizar. O sea, más de una puede ser correcta, pero hay que jerarquizar cuál es la más importante. ¿Les queda claro, muchachos, por qué la respuesta es imperialismo? La pregunta número 3 tenía un 100% de eficiencia. Sin embargo, yo reviso la prueba 2 veces, terminada la clase y a la semana siguiente. Terminada la clase la semana pasada, esta pregunta tenía 100 de eficiencia. He vuelto a revisar la prueba y bueno, hay 4 compañeros que han dado la prueba después de tiempo, lo cual es válido, normal, pero han fallado. Dice, acción militar que provocó el ingreso directo de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Marcas Stalingrado. Stalingrado nada tiene que ver con Estados Unidos. Stalingrado es la derrota de Alemania ante los soviéticos. Pregunta examen San Marcos, es el punto de inflexión de la guerra. Ahí retroceden los nazis. Uno marca Alemán. Alemán es Inglaterra versus Alemania. Ahí Montgomery vence a Rommel, el zorro del desierto. 2 marcan Midway. Midway es Estados Unidos contra Japón, pero ya estaba en la guerra. La pregunta dice que permite entrar a la guerra, distractor. Respuesta, ataque a Vía de las Perlas, Pearl Harbor. Y esta pregunta la he tomado en el módulo básico. Te vuelvo a repetir la pregunta y igual algunos han fallado. Bueno. Resultado estadístico. ¿Eso qué significa? Que el salón ha sacado 11,4. Y 11,4 es menor que 11,7. Por lo tanto, no hay lectura de Segunda Guerra Mundial. Hemos sacado en noviembre un promedio de 12,5, que es el mismo promedio de octubre, 12,5. Así que por lo tanto no hay lecturas del punto más bajo, que es entre guerras, 11. Sí te he colocado lectura de Primera Guerra Mundial, que sacaste 14,1. Ya, entonces la meta para hoy es pasar 11,4. Muchachos,
En la Guerra Fría hay dos planes económicos, uno soviético y uno norteamericano. ¿Cómo se llamó el plan de ayuda económica soviético para reconstruir Europa Oriental? Gracias, el plan Molotov. ¿Y cómo se llamó el plan de ayuda económica norteamericano? Gracias, Jonathan. Para reconstruir Europa Occidental. El plan Marshall. Correcto, que es un préstamo a los miembros de Europa Occidental luego de la Segunda Guerra Mundial. Examen San Marcos. Para la próxima clase me avanzas. Sugerencia. Guerra Fría, década 50. Los dos temas más importantes, Guerra de Corea y Revolución Cubana. ¿Ya? Recuerda que Guerra Fría es un tema que no preguntan hace tiempo en San Marcos, pero es un tema que lo hemos desdoblado en un mes de clase para que tengas más preguntas al respecto. San Marcos lo que ha preguntado más en el examen es siglo XIX, más que siglo XX. Pero a partir de la próxima semana nos dedicamos a trabajar solo siglo XX nada más. Con esto terminamos siglo XIX. ¿Ya? Listo. Nos vemos entonces en el seminario para hacer la transición hacia el siglo XX. Nos vemos en las clases para hacer guerras mundiales y luego en el, recuperación para trabajar Guerra Fría. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Cuídense.